La contaminación mundial cambia el patrón de lluvias y fomenta el avance de la desertización. Esas consecuencias son más extremas en África, a pesar de que el continente solo emite el 4% de los gases de efecto invernadero que expulsamos al planeta. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué África sufre más el cambio climático si contamina menos? Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pepe Naranjo es colaborador del País en África Occidental. Pepe, hoy te he llamado porque en los últimos días está pasando algo inusual en el norte de África. Hemos visto, por ejemplo, llover torrencialmente en el desierto, donde en algunas zonas se ha recogido el agua de todo un año. Así informaba Al Jazeera en Marruecos. Sí, la verdad es que este año el sur de Marruecos ha tenido episodios de lluvias torrenciales tremendos, ¿no? Con inundaciones, carreteras que se han visto afectadas, casas. Y el otro día nos contaba nuestro corresponsal allí, Juan Carlos Sanz, ¿no? Que ha habido 18 muertos solo en unas lluvias en el fin de semana, ¿no? Y es zonas donde normalmente no suele llover. Eso quizás sea lo más llamativo, ¿no? Pero bueno, no solo ha sido Marruecos. No, porque la lluvia también ha azotado a la vecina Argelia, ¿no? Que justo había celebrado elecciones el fin de semana y cuyo ministro del Interior calificó la situación de catastrófica, sobre todo en las provincias de Illizi y Béchar. En Argelia también ha llovido muchísimo, sobre todo a lo largo de esta semana reciente, ¿no? Y en el sur y el este. De hecho, había una enorme preocupación porque se preveía que pudiera llover intensamente también en los campamentos de refugiados de Tinduf, de los saharauis, donde hay unas 200.000 personas. Pero bueno, afortunadamente justo ahí en los campamentos no ha caído mucha agua, pero sí que es verdad que en los alrededores, en lo que mencionabas, ¿no? La zona de Béchar y en Tinduf, ha llovido muchísimo, sí, en los últimos días. Esta es la situación actual y en el norte, Pepe, pero tú estás en Senegal y nos llevas contando precisamente desde allí y desde junio que tampoco para de llover. Sí, este año ha venido con mucha lluvia en toda la zona de África Occidental y sobre todo la zona del Sahel, lluvias que han sido catastróficas en algunos lugares, sobre todo en Níger, en Chad y en zonas de Mali y el norte de Nigeria. Recientemente, por ejemplo, se rompió una presa en Maiduguri y hay 200.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. En Níger y en Chad, por ejemplo, las capitales, Niamey y Yamena, se han visto afectadas por la crecida de los ríos, del río Chad y del río Níger. Ha habido deslizamientos de tierra, cientos de muertos y millones de damnificados. La verdad es que ha sido una temporada de lluvias muy intensa. Entiendo que en toda esa destrucción también tendrá algo que ver la falta de infraestructuras, Pepe. Sí, más que falta de infraestructuras, el problema es que son infraestructuras que no están dimensionadas para lluvias de esta intensidad. Hay canales de evacuación de aguas pluviales, etcétera, pero no han sido capaces, digamos, de recoger toda el agua que ha caído en muy poco tiempo. Estamos hablando de que hay lugares en donde ya en 2 días, en 3 días, ha caído ya más de la media de lo que cae en todo el año. Entonces, claro, son lluvias que esas infraestructuras no han estado preparadas. Y luego hay mucha construcción en zonas inundables. Digamos que no hay un urbanismo que haya tenido la previsión de adecuarse a fenómenos tan extremos como estos. Entiendo. Tú llevas desde 2011 en la zona, así que has pasado muchas épocas de lluvias allí. ¿Esto es normal? Bueno, el verano es la época de lluvia. Eso es así y ha sido así desde siempre. Pero es verdad que desde que yo estoy aquí en 2011, yo he visto que han ido cambiando un poco las cosas. Por ejemplo, antes empezaba a llover en junio, de junio a septiembre, era la época de lluvia, y las lluvias caían de una manera más o menos regular a lo largo de esos 3 meses. Pero mi impresión, y en eso también es lo que dicen los expertos, es que en los últimos años se ha visto que esas lluvias caen de manera mucho más irregular, o sea, en fenómenos extremos muy concentrados en el tiempo, y que además están lloviendo en lugares donde antes no era tan habitual. Por ejemplo, el otro día hablaba con la climatóloga senegalesa, con Aida Jongueñan, y me decía que ellos han detectado que, sobre todo en los últimos 10 años,
esa intensidad de las inundaciones se ha disparado, ¿no? Ya. Y eso es lo que les preocupa mucho, porque claro, estamos hablando, las lluvias cuando caen de manera regular son benéficas y es la época de sembrar para los agricultores, pero cuando caen de esta manera en realidad lo que hacen es que destruyen, ¿no? Claro. Esto se explica, lo que ellos dicen, es porque lo vinculan con el calor. Dicen que cuanto más calor global en el planeta hace, pues hay una mayor capacidad de evaporación, tanto del agua del mar como del agua de los ríos, y eso hace que la atmósfera con ese CO2, ese exceso de CO2, hace que retenga más agua y que luego los episodios sean más violentos. Es un problema que se está dando en todo el planeta. Y aquí lo curioso es que el que provoca el cambio climático, sobre todo, es el norte global, Occidente, China, Japón, Estados Unidos, y África, sin embargo, apenas los expertos dicen que es el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sin embargo, África es uno de los que más está sufriendo ese cambio climático. ¿Me estás diciendo entonces que estáis pagando allí un problema que estamos causando aquí, a este lado desde el que yo te hablo? Pues en cierta manera sí, hay un fenómeno global y los africanos y africanas son muy conscientes de que no son ellos quienes lo han provocado, porque es un continente que está muy poco industrializado y que está teniendo un impacto en todo el mundo. En el norte se está viendo, pues, no sé, olas de calor, incendios, etcétera. Y aquí en concreto en África también se vive en sequías en determinadas zonas. Ahora mismo en África Austral hay unas sequías tremendas y en concreto en esta zona de África Occidental y en Sahel con estos fenómenos extremos de lluvias torrenciales, y son muy conscientes de que no son ellos, digamos, quienes lo han provocado, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de sensación de injusticia porque lo que han contaminado los países del norte está teniendo un impacto en estos países del sur. Pepe, en esa misma línea que tú estás comentando están las grandes organizaciones ecologistas. Vamos a escuchar ahora a Pedro Zorrilla, que es responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace. Hay que tener en cuenta que el cambio climático y la crisis climática es un tema principalmente de justicia ambiental con otras especies y ecosistemas y de justicia social, porque los que más están sufriendo y van a sufrir las consecuencias o vamos a sufrir las consecuencias y estamos sufriéndolas ya, somos los que menos recursos tenemos para hacerles frente y además somos los que menos hemos contribuido al problema. Esto se aplica internamente en cada país, pero también entre países. Y los países, como hemos explicado, los países de África han contribuido con pocas emisiones al problema del cambio climático, sin embargo son muy vulnerables, están sufriendo de manera absolutamente trágica sus consecuencias. Entonces se está dando un nuevo colonialismo por las consecuencias que está teniendo la crisis, pero también porque seguimos absorbiendo recursos para alimentar el sistema económico de esos países. Por lo tanto, sí, la crisis climática, por supuesto, está aumentando la desigualdad entre el norte y el sur global. Dame un momento, Pepe, enseguida volvemos. Pepe, me estás hablando hoy de cómo lo que contaminamos en el norte del mundo está afectando al sur de una manera que se considera especialmente injusta. Hablamos de una nueva forma de explotación, de cómo se ve este tema en el continente en el que tú vives ahora. Así que no te vayas aún, por favor, porque le he pedido a nuestro compañero Clemente Álvarez, que es el coordinador de la sección de Clima y Medio Ambiente, que nos amplíe un poco más la parte científica. Vamos a ver, eventos extremos ha habido siempre, ¿no? Antes incluso de que se hablara de cambio climático, ¿no? Hay que relacionarlos siempre para que saber con certeza científicamente que ha habido una vinculación con la crisis climática, con el calentamiento, ¿no? Deberíamos esperar a que haya un estudio de atribución, que es así como se llama a las investigaciones, para realmente ver hasta qué punto el calentamiento del planeta ha hecho más probable que ocurra este evento extremo. Pero bueno, con todo, lo que sí se sabe con certeza es que el cambio climático va a hacer que estos eventos extremos sean más probables y ya está ocurriendo, ¿no? Que hay más y son más severos. Entonces digamos que coincide, no podemos acusar al cambio climático, pero coincide con lo que está previsto que ocurra. Clemente también es uno de los encargados de cubrir las cumbres mundiales sobre el clima y de dar cuenta de la conversación que mantienen el norte global y el sur sobre este asunto.
Dentro de lo que es la negociación internacional ahora mismo, los países africanos que suelen ir en bloque, ¿no?, con el G77 para que se les escuche más, su reivindicación es para ayuda, ¿no? Necesitan ayuda, ¿no?, económica. Mientras los países industrializados van más para presionar para que se recorten más las emisiones, ¿no?, para conseguir realmente las reducciones que hacen falta para que no subir demasiado la temperatura, ¿vale? Pues que están presionados por su sociedad, que es lo que quiere, ¿no? En África, pues sus prioridades son totalmente distintas. O sea, ya es lo que necesitan es ayuda para adaptarse, no tanto para evitar que se reduzcan más las emisiones, para evitar lo que va a ocurrir, sino lo que ya está ocurriendo y lo que va a ocurrir, que tiene efectos muy graves en África. Aquí en España a lo mejor pues hay una sequía y la gente no se va a morir, pero en África sí. Entonces necesitan fondos y tecnología. ¿Qué pasa en las cumbres? Teóricamente, por el funcionamiento de las conferencias de Naciones Unidas, basta que un país diga que no, pues para que no se pueda aprobar, ¿no? Entonces, pero esa es la teoría, ¿no? Después, la realidad es bien distinta. Si un país africano de pronto dijera que no y paralizara todo, pues tiene mucho que perder. Entonces, su poder de negociación de los países africanos es muy reducido, no son los que pueden llevar la voz cantante y eso se nota mucho, ¿no? Es tremendamente injusto, porque se sabe, los países africanos van a ser de los más afectados, están siendo ya de los más afectados y son los que menos culpa tienen. Si vemos las emisiones per cápita, pues es ridículo, ¿no? Pero no solamente ahora, sino de forma histórica. No es que Estados Unidos, China, Europa sean ahora los principales emisores, es que lo llevan siendo pues desde el comienzo de la revolución industrial, sobre todo los países industrializados, los países occidentales. Hay un estudio muy curioso que calculaba qué pasaría si todos los habitantes del planeta emitiéramos lo mismo. Si se hace ese cálculo, en Estados Unidos deberían haber dejado de emitir, de usar combustibles fósiles, de haber pues terminado por completo con sus emisiones desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, desde el desembarco de Normandía. Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que los países occidentales siguen emitiendo mucho más que África. Vuelvo contigo, Pepe. Clemente nos hablaba de lo que pasa en las grandes esferas internacionales, pero ¿cómo se traduce esto a nivel interno? Este tipo de daño ambiental combinado con la falta de compensación y del apoyo adecuado del que nos acaba de hablar Clemente, ¿se ve allí como una forma moderna de explotación, como estamos diciendo? Bueno, se ve, yo diría que la percepción es como de injusticia, ¿no? E incluso un cierto nivel de hipocresía. Por ejemplo, desde el norte y en las sucesivas cumbres climáticas se pone mucho el acento en la necesidad de esa transición, de ir a fuentes energéticas verdes, sostenibles, etcétera. Y África, bueno, pues es consciente y está por la labor, pero también es verdad que casi la mitad de la población africana no tiene acceso a la electricidad y aquí se considera que deberían tener derecho a esa industrialización pendiente y eso es muy complicado con las actuales fuentes energéticas limpias, ¿no?, que se pretenden desde el norte, ¿no? Entonces, digamos que la sensación es, ustedes a lo largo de siglos han estado pues echando CO2 a la atmósfera y provocando ese cambio climático, nosotros no hemos tenido nada que ver con eso y ahora a nosotros se nos exige o se nos pide que vayamos hacia esas fuentes limpias cuando no hemos sido responsables y además estamos pagando el impacto, ¿no? Yo creo que digamos que también hay un tema, como bien decía Clemente, ¿no?, de esta necesaria compensación económica a los países del sur. Los últimos informes de los expertos, del panel intergubernamental del cambio climático, de la ONU, etcétera, ya están avisando de que la temperatura media se va a incrementar 3 grados a finales de siglo si las cosas siguen como van ahora, ¿no? De hecho, ya en África hay un incremento del 1,4, 1,5, que en algunos lugares, sobre todo en el Sahel. Y parece difícil que ese calentamiento se reduzca con el camino que llevamos, ¿no?, en este momento. Y me hablabas al principio de las pérdidas de vidas y de la situación crítica de algunas ciudades por la falta de planificación urbanística. Entiendo que si no hay compensaciones, cada vez será más difícil residir en esa parte del mundo. ¿Se habla ya de migraciones ambientales? Ese es un tema central, ¿no?, y súper importante porque de alguna manera es transversal a muchas de las migraciones llamadas económicas que se producen hoy, de gente, por ejemplo, agricultores
y pastores que se están teniendo que desplazar de manera forzosa porque sus medios de vida cada vez son más escasos por estos problemas que hay con las lluvias, con las sequías, etcétera. Entonces, claro, se les considera migrantes económicos, pero en realidad y en buena medida, y así ya lo están empezando a reconocer los organismos internacionales, son migrantes ambientales o climáticos, ¿no? Que se desplazan porque el clima ha cambiado y ya no saben cuándo sembrar, cuándo recolectar, las lluvias caen de manera irregular, todas las vías de pasto para su ganado ya no están donde estaban, entonces eso les obliga, les mueve. Y además hay un impacto muy relacionado también con los conflictos, porque ahora se están produciendo en Nigeria, por ejemplo, hay muchos problemas entre agricultores y ganaderos, agricultores y pastores, porque hay un conflicto por la tierra, por el agua, ¿no? Lo estamos viendo en Burkina, en Mali, en Níger, que luego toman forma también de golpes de Estado, de inestabilidad política, ¿no? Ahora estamos hablando de lluvias, pero es que en 2023 las regiones de África Oriental y el Cuerno de África, por ejemplo, experimentaron también una grave sequía, la peor de los últimos 40 años. Y hablemos de soluciones, Pepe, porque las grandes organizaciones ecologistas piden que además de reducir su producción, las industrias también paguen por esos daños. Así nos lo contaba Pedro Zorrilla de Greenpeace. Los que más se están beneficiando de la crisis climática son los que la están provocando, la industria fósil, los productores de petróleo, carbón y gas. Y sin embargo no están pagando por las consecuencias que tienen, las consecuencias trágicas y desastrosas que está teniendo en todo el mundo. Por lo tanto, vemos que es absolutamente de justicia y muy urgente que los gobiernos introduzcan nuevos impuestos y tasas para que la industria fósil aporte el dinero que se necesita para esta transición energética y ecológica, para revertir los daños, para podernos adaptar y para cubrir los daños que ya estamos sufriendo. Así que esa es nuestra gran reivindicación este año, que la industria fósil por fin empiece a pagar por los daños que está causando. En parte porque África, aunque tiene el 18% de la población mundial, apenas produce el 4% de las emisiones mundiales. Y desde donde tú estás, Pepe, ¿qué te han contado los expertos y expertas africanas con las que has podido hablar sobre este tema? Bueno, pues lo que ellos y ellas comentan es trabajar sobre todo en dos ámbitos. Uno más global, que es el de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, de CO2, etcétera, para que el calentamiento global no vaya a más, que se pueda frenar. Esa sería, digamos, pues la gran solución en la que el mundo está empeñado desde hace tiempo en estas cumbres climáticas y tal, sí. Pero parece que no hay grandes avances, pero esa, digamos, sería la solución global. Y luego la segunda, lo que se plantea es tener en cuenta, hacer una previsión de riesgo en función de cómo está evolucionando la climatología. Es decir, aquellos lugares donde antes, por ejemplo, no llovía tanto y que ahora están viviendo estos fenómenos meteorológicos extremos, pues que se pueda construir de manera que se reduzca la vulnerabilidad de la población, que haya esos canales de evacuación de aguas pluviales, que no se construya en zonas inundables. Digamos, tener en cuenta estas nuevas condiciones climáticas para que la población no sufra las consecuencias porque se destrozan sus casas o se cortan las carreteras, etcétera. Pepe, pues ojalá contaminemos menos, llueva con calma y podamos seguir escuchando esos pájaros que suenan ahí donde estás. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.